Esto es un desastre, de Julio Peces Ruiz y Manuel Bejarano, libro conmemorativo de la 23 Semana Internacional del Cine Fantástico. La publicación está editada por Nuevo 9 y analiza las principales películas sobre catástrofes. La Semana Internacional del Cine Fantástico de la Costa del Sol ha presentado este lunes la publicación conmemorativa Esto es un desastre, de Julio Peces Ruiz. Este último acto contó con la presencia de la teniente de alcalde del área sociocultural del Ayuntamiento de Estepona, Begoña Ortiz, y de los autores de la publicación, además del director del festival, Julio Peces en Román. Esto es un desastre ha sido publicado por la editorial 99 y recoge la veintena de artículos de Julio Peces Ruiz sobre las mejores 20 películas del cine de catástrofes pertenecientes a varias épocas como San Francisco 1936, Aeropuerto 1970, La aventura del Poseidón 1972, El Coloso en llama 1974, Twister en 1996, Titanic 1997 o Lo imposible en el 2012, entre otras. Tercera Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, pues una serie de actos que hemos tenido a bien colaborar con la organización. Tengo que decir que para nosotros siempre es un placer colaborar tanto con Julio como con Juan Mata, que ha sido con el que he tenido yo tal vez más relación a la hora de establecer un poco el programa de actos y lo que íbamos a colaborar. Y bueno, yo creo que desde el área de cultura de San Pedro siempre se ha apostado por el Cine Club de San Pedro y el de Marbella. Es probablemente dentro de nuestra programación cultural lo que tiene más empaque y lo que atrae a más gente, aunque muchas personas no lo sepan, pero bueno, cada vez que se inicia cualquier sesión, la verdad es que el Cine Club se llena, y viene gente de todos sitios y para nosotros siempre es un placer pues ofrecer ese tipo de programación a los cinéfilos y a los que no son tan cinéfilos, pero que pueden encontrar ahí películas que difícilmente van a encontrar en un cine normal. Dicho esto, el año pasado se nos planteó colaborar en esta Semana Internacional, nosotros encantados, creo que el resultado fue muy bueno, y este año pues bueno, pues lo mismo, encantados de poder ofrecer a San Pedro como una sede de esta Semana Internacional. Son varios los actos que se van a hacer. Hoy vamos a presentar este libro de Esto es un desastre por parte de Manuel Bejarano y Julio Peces, que son los autores del mismo. Tenemos la exposición de carteles también, que va a estar aquí hasta el día 15 de septiembre. Y de lunes a viernes pues vamos a tener una de las películas del ciclo de Esto es un desastre. El jueves también, creo que también como punto culminante de lo que se va a hacer en San Pedro de Alcántara, pues tendremos a las 8 en el Centro de Arte Escénica La Alcolera a un grupo de Estepona, Malpaso, bandas sonoras originales, un pedazo de grupo que van a presentar su último CD, que además se va a regalar a todos aquellos que tengan a bien asistir, porque por supuesto la asistencia es gratuita, a un concierto que van a realizar allí. Entonces, bueno, pues nada, decir que bueno, entendemos que dentro de nuestra programación pues el cine es uno de los puntos fuertes e insisto en la palabra, encantado de colaborar con esta organización que también lo hace, que tan fácil nos lo pone y que poco a poco, pues bueno, hemos ido, el año pasado se hicieron algunas cosas, este año se han hecho más y supongo que en años venideros pues podremos seguir estrechando aún más esa colaboración. Así que sin más, le paso la palabra a Julio. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, pues primero para mí un orgullo y sobre todo una cosa que voy a decir fuera del tema de la Semana de Cine. Están preparando un hermanamiento en San Pedro de Alcántara con mi pueblo, Arenas de San Pedro. Entonces es un orgullo que San Pedro de Alcántara y Arenas de San Pedro, que tanto cariño le tengo, pues la verdad es que vayan un poquito de la mano en una serie de actividades. Muchas gracias por ese apoyo también, José Antonio. Bueno, pues nada, este proyecto de este año, el Festival de Cine lleva 23, pero este año con el homenaje, el tema eje al Festival de Cine Desastre, un tema muy personal. En el prólogo del libro lo veréis. Yo cuando tengo 12 años me cambia mucho la vida desde el punto de vista de espectador, la aventura del Poseidón, que este año se cumplen 50 años. Y por eso me hizo un poco ver el cine de manera diferente, de ser espectador a ser cinéfilo, a querer saber qué había más atrás de la pantalla, quién era John Williams, qué otra banda sonora había hecho, quién era Jim Hackman, qué otra película había hecho. Entonces, por eso ese
en ese agradecimiento, después de 50 años, creíamos que teníamos que dedicar en el festival al cine desastre y hacer cosas muy diferentes. Como bien ha dicho José Antonio, vamos a presentar un disco, vamos a presentar un libro, y en el libro, que es lo que nos vamos a centrar hoy, bueno, pues era una idea que tuve de hacer este pequeño homenaje literario, pero también quería acompañarlo de otra manera. No quería solo que fuera un libro como se había hecho durante todos los años del festival. Queríamos acompañarlo de versiones diferentes de lo que nosotros veíamos en el cine, ya sea de los carteles o ya sea de la propia película. Y nadie mejor que Manuel Bejarano, que ha sido un colaborador del festival hace muchísimos años. Manuel, pese a su juventud, porque los dos son muy jóvenes, los dos autores son muy jóvenes, pese a su juventud, hace muchos años que colabora con el festival y que nos encanta el tipo de dibujo que hace. Podéis ver por la exposición que tenemos, aquí tenemos 20 láminas con 20 pequeños textos, lógicamente el texto está mucho más desarrollado en el libro. Aquí tenemos la mitad, son 20 dibujos con 20 explicaciones un poquito y algunos de los carteles originales, y los otros 20 están en el Soho de Málaga, en la tienda Comic Store de Málaga. Y en febrero los 40 irán a FritCon, en el Palacio de Congreso de Málaga, donde también presentaremos el libro. Entonces, bueno, pues hablé con Manuel, hablé con Julio, dije, mira, Julio lógicamente por su apellido veréis que es mi hijo, entonces no es porque sea mi hijo o no, sino porque creo que hay pocos autores que pudieran hacer este trabajo por el amor, por el cine que él y yo hemos sentido de siempre. Y entonces, pues para mí era muy importante ellos dos qué es lo que querían enfocar y qué película. Estuvimos durante mucho tiempo viendo qué 20 películas, porque si no saldría un tocho enorme, hay que un poco acortar. Y bueno, fuimos decidiendo de clásicos, veréis de diferentes cinematografías, porque hay de coreana, japonesa, china, americana, por supuesto, en la mayoría, incluso está Lo Imposible, ¿no?, de español. Y cuando todo eso ya quedó decidido, él por su parte estuvo trabajando en el texto, Manuel en las imágenes, y yo personalmente estoy muy orgulloso, es de los libros que más orgulloso estoy de haber sacado, ¿no? Agradezco sobre todo a José Antonio por, como él ha dicho, apoyarnos, porque muchas veces tocas a puertas y las puertas o te dicen que sí y tenés algo de dinero, que está muy bien, pero bueno, ahí queda, o te dicen que no, y el caso de José Antonio, que le agradezco mucho, es que dice que sí, pero lo hace con ganas, que eso es lo que a mí me gusta de ver, o sea, que te escuchan, le apetece lo que estás haciendo, comprende, te apoya, y entonces eso es lo que nos gusta a lo que organizamos eventos culturales, ¿no? Que cuando alguien nos apoye económicamente no solo sea un dinero y adiós, sino que le guste lo que se hace, que lo apoye porque realmente cree en este proyecto, como es aquí en San Pedro, que se apoya el cine de hace muchísimos años. Y aquí, bueno, vamos a pasar grandes clásicos en estos días, porque sabéis que hemos dedicado una sección a los 40 años de la creación de algunas películas míticas. A mí me da pena porque yo lo vi con 20 y tantos y ahora tengo 61, entonces, pero películas como E.T., películas como Blade Runner, que maravillosas, pues podemos disfrutar todos estos días, y con el colofón de la presentación del disco de Malpaso, que creo que a todos os va a alucinar. Entonces, José Antonio, si te parece, vamos a dejar a los realmente autores del libro, que son los que tienen que contaros, que son chicos tímidos, y a ver, tendremos que hacerle preguntas para sacarle cosas, pero lo que sí que os pido un gran aplauso para Manuel Bejarano y Julio Pérez Ruiz. Pues bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Como ha comentado mi padre, todo este proyecto surgió ahora hace 1 año y medio aproximadamente, cuando me propuso escribir un libro para la Semana de Cine del año siguiente, de este año, que el tema eje central sería el cine de catástrofes. Y quería pues hacer un libro un poco recopilando y haciendo un repaso de las películas más emblemáticas del género, y comentando un poco la evolución de ese género a lo largo de los años. Así que, como ha dicho, la primera gran pregunta era ¿qué películas vamos a incluir? Queríamos que fuera una selección de 15, 20 películas como mucho, y aunque parezcan muchas, realmente no son tantas, porque hay muchísimo donde elegir. Porque es que empezamos al final con San Francisco, una película de Clark Gable del año 1936, pero realmente ya incluso antes se venían haciendo películas de catástrofes. Desde los mismos inicios del cine, en 1912, por ejemplo, se hizo una película alemana llamada En la noche y el hielo, que era una recreación de cine mudo del hundimiento del Titanic, que había ocurrido ese mismo año. E incluso antes podemos encontrar, ya en 1901, pues cortometrajes que podríamos considerar un poco los inicios del cine de catástrofes.
pero decidimos finalmente pues empezar en el año 36 y hacer el libro en orden cronológico hasta la actualidad, hasta la última película, que es No mires arriba, la película del año pasado con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Y un poco dentro de esa selección, en ese intervalo, ¿qué películas introducir? Pues había algunas que eran evidentes, las más representativas, El Coloso en llamas, La aventura del Poseidón, los grandes títulos. Luego ya en los 90, que es un poco cuando vuelve a resurgir el género gracias a la llegada de los efectos digitales, pues está Twister, está Armageddon, por supuesto Titanic, de James Cameron. Lo que sí decidimos fue limitarnos a catástrofes de tipo natural. Es decir, que el libro no incluye películas de ciencia ficción, como pueden ser pues invasiones alienígenas, ni tampoco catástrofes producidas por animales, como podría ser Tiburón o Cuando ruge la marabunta, porque entonces sería imposible, nos dejaríamos muchas películas fuera, y ya de hecho dejamos algunas fuera porque también queríamos, aparte de las más famosas, de las más importantes y mejores películas de catástrofes, queríamos también incluir alguna que fuera un poco más, ¿cómo decirlo?, más rara, un poco más desconocida para el público general, como puede ser, por ejemplo, la película china Aftershock, que es esa ilustración de allí, o la película coreana Asphalt, o la de animación Cuando el viento sopla. Un poco películas que fueran menos conocidas, que no fueran tan famosas, pero que pudiera servir un poco el libro también de recomendación para los espectadores, para encontrar un poco rarezas del séptimo arte dentro de este género. Luego, dentro de eso, pues el artículo, de cada uno de los artículos, habla un poco, primero del contexto, se va mostrando lo que ha sido la evolución de este género, a la par que la evolución de la sociedad y del propio cine a lo largo de las décadas, del 36, como hemos comentado, hasta nuestros días. Habla un poco de ese contexto, a modo de introducción, y luego, pues, por supuesto, menciona la sinopsis, el reparto de la película, el equipo técnico, y paso a comentar un poco pues anécdotas y curiosidades del rodaje, acompañados luego de una pequeña valoración, que no quería extenderme mucho porque no quería hacer un libro de crítica. A fin de cuentas, por muy imparcial que uno intente ser, siempre cuando estás haciendo una crítica no deja de ser tu opinión, y no quería que fuera más una valoración, un artículo, hablando de la película en sí, más que una crítica, aunque menciono algunos. Inevitablemente tengo que mencionar en algún pequeño párrafo un poco los aspectos positivos y negativos que, desde mi punto de vista, puede tener la película que estoy comentando. Y bueno, pues no quiero tampoco enrollarme mucho más. La verdad es que ha sido una gran experiencia. Yo he disfrutado mucho revisionando todas las películas, la mayoría ya las conocía, pero luego ha habido otras que no había visto, y poder descubrirlas para escribir este libro y poder descubrir cosas de las que ya había visto, descubrir tantas curiosidades, todas esas, cómo se hicieron las películas, nos fueron realmente interesantes, sobre todo si nos remontamos a los años 70, cuando no había efectos especiales digitales y tenían que hacer de forma artesanal y con ingenio toda esa catástrofe, toda esa destrucción tan propia del género. La verdad es que ha sido una experiencia muy rica, lo he disfrutado muchísimo, y solo puedo dar las gracias a mi padre, al festival, por haber confiado en mí para hacer este trabajo y por haberme dado esta oportunidad. Y bueno, y sin enrollarme mucho más, le paso la palabra a mi compañero Manuel, y aprovecho para felicitarle porque ya se lo he dicho, pero bueno, le felicito de nuevo por sus ilustraciones, que ya veréis son alucinantes todas ellas. Muchas gracias. Buenas a todos. En mi caso también daros las gracias por estar por aquí. Como ha dicho Julio, el libro recoge 20 ilustraciones y 20 artículos de 20 películas del mundo de las catástrofes, y tú dices que parecen pocas, pero cuando tienes que dibujarlas no parecen tan pocas. Ha sido un buen trabajo, que siempre agradezco a Julio por tener tanta paciencia de esperar resultados, porque yo soy de hacerme rogar. Y bueno, en mi caso no ha sido tanto documentación del detrás de las cámaras, sino sobre todo visionarme las películas, sobre todo aquellas que no me había visto, y también para poder tener como una imagen global de la película y representar algo que fuera, por ser redundante, representativo de la misma, y no caer en los típicos carteles que ya han salido oficiales de cada una de ellas. Y la verdad es que cada una ha tenido sus desafíos. Han habido algunas que han sido más fáciles, otras más difíciles. Películas como Terremoto
me resultó súper complicado porque no sabía cómo representar un terremoto en una imagen cuando es algo tanto en movimiento. Pero hay otras que ya sí había visto, otras que, por ejemplo, descubrí, como la de Aftershock, la película esta china, que está muy, muy bien. Y fueron eso, la descubrí gracias a una película que no hubiera visto si no fuera por este libro. Y bueno, yo creo que hace un buen repaso de la historia de Catástrofe, de películas más conocidas, menos conocidas. Y qué más decir, que espero que os guste, que ha sido la verdad un placer. Ha sido mucho trabajo, pero la verdad es que viendo el resultado creo que compensa el resultado. Y nada más, que muchas gracias y espero que os guste. Compaginado para tanto escribir como para dibujar? ¿Habéis tenido alguna relación artística? La verdad que como ha sido distintas vertientes de cada uno de lo que se tenía que concentrar. No hemos estado en contacto durante el proceso del libro, Sí. Cada uno trabajaba por su cuenta, yo los artículos, él en sus imágenes, y nos hemos juntado al final solamente para Yo creo comentarlos. que tú te has concentrado en datos, yo me he concentrado en imagen más que otra cosa, pero sí, al final no ha sido el saber cuál era el conjunto de películas que íbamos a hacer y... Solamente le contacté con él un par de veces para comentarle cambios, porque sí que hubo un par de películas que inicialmente iban a estar y que luego las sustituimos por otras, como fue por ejemplo, ¿cuál era la que cambiamos? La de San Andreas. San Andreas, que de The Rock iba a estar y al final la cambiamos. Y no, yo le dije, a menos que la hayas hecho ya, porque no te vamos a hacer repetir otro dibujo, así que si la has hecho la incluimos, pero me dijo que no. Era una de las que no sabía qué hacer y fue como bien. Afortunadamente la sustituimos por otra. Y creo que eso, solamente para ese tipo de cambios de última hora hemos estado en contacto. Bien, sí, digo, yo quería preguntarte cuál ha sido el gran descubrimiento de películas a la hora de seleccionar, de la que no conocíais nada y visteis que estaba dentro de la temática y decidisteis incluir. Pues para mí fue Cuando el viento sopla, la de animación, porque yo quería sí o sí incluir una película de animación que me gusta muchísimo, y fue más difícil de lo que pensaba, porque no hay realmente apenas... Mira que hay de animación prácticamente de todo, pero no encontré ninguna película de animación de catástrofes, encontré ni siquiera dentro de la animación japonesa, que hay es enorme, pero no, encontré un par de series, El hundimiento de Japón, que va es una miniserie sobre un terremoto en el archipiélago japonés, pero poco más, y finalmente encontramos esa, la de Cuando el viento sopla, que esa y la del Día Después, que es una película también de los 80, un telefilm. Son las dos únicas que realmente no entran dentro de la categoría de catástrofes naturales, porque van sobre guerras nucleares. Pero decidimos incluirlas, las dos, primero porque en los 80 no había tantas películas de catástrofes, ya había entrado un poco el género en decadencia, y luego porque ambas dos creo que eran bastante interesantes, una por ser de animación y otra porque era un telefilm, y porque tuvo... el contexto en el que se grabó la película y con la intención que era más de advertir del... Y lo que provocó en la sociedad americana. Exacto, esa película. Tuvo una repercusión en la sociedad que la vio hasta el presidente Reagan, fue... creo que ahí hicimos un poco una excepción para incluir esas dos películas, y para mí el gran descubrimiento fue esa. Además, me encanta la animación y la animación de los 80, además aprovecho el artículo para hablar un poco de ella, de la animación de los 80, hablo de películas de Don Bluth, como En busca del Valle Encantado, por ejemplo, o Fievel, que tiene además un estilo muy particular. Hablo de Watership Down, de la versión del Señor de los Anillos de animación de Ralph Bakshi. Os aprovecho para hablar un poco de la animación en general y de la animación de los 80 en particular, que tiene un estilo muy, muy propio y es muy interesante, la verdad. Para mí ese fue el gran descubrimiento de todas las películas de las que hemos hablado. Yo en mi caso fue la de Aftershock. Sobre todo para mí fue difícil porque como si ves la peli al inicio es muy impactante, e intentar hacer algo, representar la película sin meterme en destripar la película fue un buen reto, pero esa sí que la recomiendo bastante. ¿Una pregunta más? ¿No? Bueno, pues agradecer vuestra presencia, deciros que hoy sale a la venta el libro en toda España. Nosotros lo vamos a regalar aquí, porque si alguno quiere y firmado por los autores es el momento, porque vale 20 euros en el FNAC y aquí es gratis, así que creo que es momento. Y agradecer de nuevo a José Antonio Moreno, a la ciudad de San Pedro de Alcántara y en concreto a la Dirección de Cultura, el apoyo a este festival, y ojalá que sigamos colaborando y sigamos trabajando juntos.
Muchas gracias. Así que si queréis, venid. Durante la velada fue organizada por la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén, dirigida por Pedro López Álvarez, con un repertorio basado en la saga cinematográfica de Harry Potter y de las precuelas Animales Fantásticos. La gala fue conducida por la presidenta de la Asociación Cinematográfica Cultural Unicornio, Isabel López Franco, y finalizó con la proyección de Desarmadero, película argentina. 50 años del estreno de La aventura del Poseidón, para muchos una de las obras cumbres de este género. Como cada año vamos a presentar una publicación titulada Esto es un desastre, y este año nos hemos embarcado en la aventura de grabar un disco con el grupo de música Mal Paso, que lleva por nombre Canciones para sobrevivir a una catástrofe. Todos estos proyectos y esta semana no sería posible sin gracias a la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Estepona y del Ayuntamiento de Benavís. Además, podrán disfrutar de otras exposiciones, jornadas más gastronómicas y, como les he dicho, mucho cine. Bueno, hoy vamos a comenzar el festival con uno de estos homenajes, en este caso al 20 aniversario de la saga de Harry Potter. Para ello hemos montado la exposición que ya han podido ver ustedes a la entrada. Le doy las gracias a la Asociación Cultura Cero, que han sido los encargados de montar esta exposición tan maravillosa. Y además hoy tenemos la suerte de contar con la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén, que nos va a deleitar con un repertorio dedicado al universo de Harry Potter. Durante esta inauguración también vamos a tener diferentes sorpresas y visitas de grandes actores y técnicos, pero todo poco a poco. Ahora, con todos ustedes y dirigida por Pedro López Álvarez, la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén.
El coreano Mixing Lee logra el primer premio en el concurso del Festival Internacional de Música de Marbella. El segundo y tercer puesto del certamen celebrado en el Auditorio José Bernía Calderón ha recaído respectivamente en la coreana Han Yang y en el ruso Simon Karakuli. El ayuntamiento acondiciona 1000 metros cuadrados de los senderos de Pechos de las Cuevas para concluir su remodelación integral. El concejal de Obras, Diego López, ha señalado que las actuaciones han sido demandadas por los vecinos de la zona y por colectivos deportivos, y también ha detallado otras medidas impulsadas como un nuevo acceso por la avenida Cánovas del Castillo o las mejoras en materia de iluminación o de evacuación de aguas pluviales.